Así ven las cosas. Hoy vamos a hablar de la nueva longevidad y quiero antes que nada leerte lo siguiente. En este libro de Diego Bernardini llamado La segunda mitad, los 50, cómo vivir la nueva longevidad, dice lo siguiente en la contraportada. Muchas veces leemos que podríamos vivir hasta 100 años y más también. Incluso ya hay quienes hablan de la inmortalidad del ser humano. Pero ¿qué implica en concreto llegar, rondar y o atravesar la barrera de los 50? Una cifra simbólica, el medio siglo. Un momento en el que no somos mayores ni jóvenes y en donde un horizonte real obliga a repensar nuestro porvenir. Esta es una de las reflexiones de Diego Bernardini, doctor en medicina, escritor, que me acompaña una vez más aquí. Gracias por estar aquí, Diego. A vos, Jorge, por la invitación. Me recordabas y me llena pues de sentimiento el que la última entrevista de televisión la hice contigo, ¿no? Así es. Me lo recordabas ahora mismo y ahora estás en esta nueva reinvención que tengo, así que te agradezco mucho que estemos aquí. Por favor, un gusto, porque era de lo que hablábamos, inclusive lo hablamos después de las cámaras, del desafío que implicaba modificar esa identidad con la que uno trae. Vos me dijiste en ese momento, voy a ser periodista hasta el último día, y dijimos, efectivamente, es la identidad de uno que ahora se transforma, y aquí estamos. Pero cuesta, ¿eh? Y sí, claro. Claro, porque la idea de reinventarnos después de los 50, porque creo que yo tenía, y ahí comenzamos la conversación, yo tenía dos opciones. Una, te retiras y se acaba, o reinventarte porque quieres seguir aportando algo, ¿no? Correcto. Crear una nueva identidad, que fue lo que hiciste vos, es hacer de una manera diferente. Y para eso uno, en este momento de la vida, entiende que hay capacidades, que hay recursos, que hay experiencia, que muchas veces hay sabiduría y sobre todo hay ganas de transformar, hay ganas de cambiar, de modificar las cosas. Y eso se logra con acción. Y es esto que hoy estamos viviendo. Ahora, me estabas contando que estuviste en Querétaro y en San Miguel Allende, en México, en conferencias y en retiros para tratar de entender la identidad, esa nueva identidad. ¿Qué estás haciendo? Mira, lo que estamos haciendo es creando espacios de conversación. Una comunidad que se llama La Segunda Mitad, que es líder en Iberoamérica, donde personas que estamos atravesando este tiempo y que de repente reflexionamos y entendemos cómo es posible que lo que me pasa a mí le pasa también a otros, ¿no? Mismos desafíos en distintos lugares con distintos recorridos profesionales y personales. Lo que nos está faltando, en definitiva, Jorge, es prepararnos para esta transformación, este cambio, de alguna manera, de identidad que no deja de ser parte de la aventura de la vida, entendiendo también que la aventura implica conflictos. Claro. Y muchas veces el conflicto, ese replanteamiento que plantea un momento de vida donde muchas veces la sociedad te dice que ya estás grande, que te invisibilizan o que te jubilan, es de alguna manera el desafío, crear un espacio de crecimiento y conversación. Ahora, ¿corremos el riesgo de romantizar esta segunda mitad? Completamente, completamente. Vos fíjate, los mejores años de mi vida, voy a viajar, voy a hacer todo lo que no hice antes. Exactamente, y esto es muy interesante porque el otro día en Chile, como dicen los políticos, me sacaron de contexto una frase, ¿no? ¿Qué pasó? Que fue esto, justamente, decir, no es fácil envejecer. Entonces, los comentarios de las redes fueron muy fuertes, pero eso tenía que ver con esta conversación. La realidad es que dentro de todo este grupo estamos o están las personas que pueden tener ciertos gustos, pero también está esa persona en América Latina que no tiene cobertura social, que no tiene protección, que no tiene jubilación, que está sola, que está enferma. Entonces, hoy envejecer es un abanico muy grande, es diversidad en el buen sentido de la palabra. Y vuelvo a repetir, yo creo que lo que tenemos que hacer es prepararnos para, en la forma en que nos toque vivir, de alguna manera, poder hacerlo de la mejor manera posible. El otro día estaba viendo en 60 Minutos, que es por supuesto uno de los programas más vistos aquí en los Estados Unidos, una entrevista con el doctor Peter Attia. Sí. Y él sugería que hay un declive gravísimo a partir de los 75 años, de los 75 en adelante, y que si no te preparas para ese momento, que va a ser muy difícil que puedas reinventarte y sobrevivir. Y él decía que hay que, además de la cuestión psicológica, que había dos cosas. Una, entrenarse como si fueras un atleta olímpico. Correcto. Esa es una de las cosas. Y lo otro, que es tan importante, es creer que puedes tener una vida activa hasta los 90, 95 o prepararte hasta los 100. A ver, sí, es muy interesante. ¿Por dónde empezamos? Mira, yo empezaría, a mí me llama la atención, Peter Attia me parece muy respetuoso lo que hace. Él habla básicamente de fisiología del ejercicio, que es fundamentalmente esto. Y es curioso porque él es cirujano de formación y tiene su clínica de longevidad. Y acá hay varias cuestiones. Lo primero, estoy totalmente de acuerdo. Creo que la actividad física es la bala de plata. Es lo que te permite autonomía, libertad, independencia. ¿Por qué?
Porque a partir de los 75 años se acrecienta un proceso que fisiológicamente es normal. Sin entrenamiento ocurre antes de los 40 años, pero en los 75 se acelera, que es la sarcopenia, es la pérdida de tejido muscular. Hoy sabemos que tener músculo, por llamarlo así, te da libertad, te da autonomía, te previene las caídas, te mejora el deterioro cognitivo, la prevención hacia el deterioro cognitivo. Entonces, creo que eso es importante. Pero a mí lo más importante no es, y justamente vos recién leías la contratapa, sí. Vos pensás que este libro, que se sigue reeditando, tiene ya 7 años, y recién ahora estamos hablando de la inmortalidad. Y a mí me parece que el concepto no es el cuánto, sino es el cómo. Si a vos te tocan 80, te tocan 80. 85, 90, si llegas a 100, mucho mejor. Pero lo que importa es que la vida larga tiene que ser ancha, tiene que estar llena de proyectos, llena de vida. La realidad es que, como dice el doctor Attia, y efectivamente lo suscribo, hacer actividad física te va a facilitar poder llegar a esos 100 años, en caso de que uno llegue, de la mejor manera. Pero también sabemos con la investigación que los de 100 años tienen características genéticas muy particulares. Estaba viendo que en Japón hay cerca de 100.000 personas que tienen más de 100 años. Sí. Eso me parece increíble. ¿Qué hacen los japoneses que debemos aprenderle? Mirá, los japoneses tienen varias cosas. Desde lo personal tienen una cuestión cultural, una cuestión que tiene que ver con el autocuidado en función de cuestiones de dieta, de actividad física. Cuando hablamos, sobre todo de Japón, hablamos de la gente de Okinawa, de esa famosa zona de alta longevidad. Son personas que tienen hábitos de vida de hace 50 años atrás, que nosotros estamos perdiendo, claramente. Pero también Japón... ¿Te refieres a la alimentación? Actividad física, alimentación, vínculo social, ellos llaman el moai, que es la posibilidad de agruparse desde que son jóvenes y tener grupos de contención, redes sociales. Pero también fíjate algo, Shinzo Abe, el malogrado primer ministro, que hizo ese Abenomics, que se llamó toda esa reforma de política pública, hizo que hoy Japón, del grupo del G7, sea el país que tiene más o mejor política pública aplicada a las personas mayores. Igual, volviendo a esto, no hay que romantizar. Hoy sabemos también que en Japón hay soledad, sabemos que en Japón hay suicidios mayores que delinquen para entrar en prisión y encontrar ahí compañía, alimento, refugio y sostén social. Historia, eso no lo sabía. Claro. Para estar rodeados, para no estar solos. Pequeños delitos. Una ropa, llevarse un pan de un supermercado. Acabas en la cárcel y estás cuidado. Y estás contenido, estás cuidado. Una cosa que me gustaba también de esta idea con los japoneses es que en las compañías, cuando son un poco más grandes, le dan trabajo a mayores de edad, me refiero a gente de 90, 95 y 100, para que estén ahí. No son tan productivos, obviamente, como otros podrían serlo, pero forman parte de un grupo que los sostiene. Mira, 3 observaciones. Primero, diversidad etaria. Estás hablando de diversidad etaria, que es la posibilidad que nos da la intergeneracionalidad. Diversos perfiles, diversas experiencias que se comunican, se relacionan y que crecen. Eso es lo primero. Lo segundo, a ver, ¿qué está pasando en ese sentido de lo que significa la contención? La contención es un gran desafío, este tema de estamos comunicados pero poco conectados. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, ¿qué es lo que estamos viendo? Aparecen nuevos desafíos que muchas veces hablamos, por ejemplo, de Japón o de Estados Unidos, pero no nos tenemos que olvidar que estamos muchas veces en América Latina, con un contexto, una comunidad que emigró, que envejece lejos de su sostén social, lejos de su cultura, y me parece que ahí lo más importante es rescatar todo esto y ver cómo lo adaptamos a nuestra realidad. Entonces, ahí me parece que es donde está el verdadero desafío. Pensarnos cada uno de nosotros y pensarnos como grupo social. Hace poco tuve una entrevista con Isabel Allende, sé que tú estuviste en Chile, e Isabel me decía que una de las mejores cosas que ha hecho en su vida es tener amigas. Correcto. Que las mujeres son mucho mejor en las relaciones y que los hombres no sabemos tener buenos amigos. No sé si tiene razón. Totalmente. La segunda mitad de la vida es netamente femenina. Hace un tiempo hablaba, hace muchos años atrás, con Mario Bunge, un pensador en Canadá. Él pasó los 100 años. Y un día le pregunté a Mario, le digo, ¿por qué piensa que las mujeres viven más que nosotros? Porque esto ocurre en todas las especies, prácticamente de mamíferos, inclusive las aves. El ejemplar hembra o femenino vive más que el hombre. Entonces él me decía, es que siempre están ocupadas, Diego. Siempre están o con los nietos en la cocina, con amigas en el teatro, o hablando mal de nosotros, me decía. Pero, ¿cuál es la realidad? Ellas tienen una condición genética que las ayuda. El doble cromosoma XX, el doble par, de alguna manera es una copia de seguridad. Esto lo vemos porque la mortalidad de recién nacidos masculinos o varones es más alta que la de las mujeres. No lo sabía. Pero además, nosotros tenemos todavía una impronta muy fuerte,
qué es lo que se espera de nosotros, la cultura, el famoso los varones no lloran, que cada vez se escucha menos, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido nosotros tenemos que aprender mucho de ellas y ellas también de nosotros, ¿pero por qué? Porque hoy, probablemente esto cambie con las mujeres mayores del día de mañana, pero hoy la mujer mayor de hoy tiene más problemas de salud y está más sujeta a la vulnerabilidad económica, porque en general son mujeres menos formadas, menos insertas en el mercado laboral, muchas veces ellas viven o quedan a expensas de la pensión del marido, de la viudez. Entonces, todo esto es un escenario que es muy dinámico, que está cambiando, pero que es muy interesante verlo. No sé dónde es tu casa ahora, Diego. Yo tampoco sé. Okay. Bueno, entre Buenos Aires y Washington. Muy bien, ok. Déjame entonces plantearlo de otra forma. Quiero meterte, no en la política para que me comentes lo que está ocurriendo aquí, pero quiero preguntarte sobre Donald Trump. Sí. Es un hombre que casi llega a los 80 años, pero parece ser que tiene una energía impresionante. Sí. Parece ser incansable. Sí. ¿Hay algún ejemplo positivo a nivel físico, a nivel psicológico de Donald Trump? O sea, ¿debemos ser como él? El otro día le preguntaban, para terminar de ponerlo en contexto, ¿qué hace él? Y dice, bueno, alguna vez jugaba golf, pero ahora ya no lo puedo hacer. Hubo un problema con su vida hace poco. Pero dice, me gustan las hamburguesas, las buenas hamburguesas. Sí. Parecería que él está haciendo todo lo equivocado. Sí. Pero de pronto tenemos una imagen de un hombre no solo poderoso, sino aparentemente fuerte. Completamente. Vos lo dijiste, tenemos una imagen, vos sos una persona que viene de la comunicación y de los medios y sabemos muchas veces que las imágenes se pueden modificar. Sí. Pero vos sabés que es interesante porque antes de la elección, que lo consagra él como presidente, lo publicó el New York Times, hubo un artículo hecho por médicos, por expertos, que justamente comentaban que en función de una reelección, ya sea de Trump o del presidente Biden en ese momento, el presidente Trump era quien tenía mayores riesgos de no terminar el mandato por cuestiones físicas. Por cuestiones físicas, estilo de vida, sobrepeso, sedentarismo, respecto del presidente Biden, que hoy no sabemos realmente cuál es su estado de salud. Pero más allá de esto, yo creo que hoy el modelo, sí, por decir, a ver, ¿qué deberíamos tomar como modelo de esta persona, del presidente Trump? Es la actividad que tiene. Y es algo que me parece interesante. Vos hace un ratito mencionabas la productividad en el caso de los japoneses. Hoy estamos hablando de vigencia. La productividad viene de la revolución industrial, donde supuestamente uno debería ser joven y fuerte para trabajar. Y hoy sabemos que con la vigencia, que es la capacidad de aportar en una sociedad de la cognición, en una sociedad del conocimiento, donde vos tenés una visión integral, bueno, me parece que esto es lo que está ejerciendo el presidente Trump, lo que ejerció en su momento el Papa Francisco. A ver, Putin, Xi Jinping, ¿cuántos modelos de líderes mayores de 70 años tenemos? Está lleno. Entonces, me parece que hoy la síntesis sería, la edad cronológica no define lo que somos, solamente el documento solo dice cuánto tiempo llevamos vivos. Nada más. Nada más. En el caso te prometo no meterte mucho más en política, pero en el caso de Joe Biden, que tuvo que dejar la candidatura después de un funesto, terrible debate en donde aparentemente no podía completar una frase completa. Nos encontramos con un caso de edadismo, de discriminación por la edad. Completamente, completamente. Y el edadismo es la mayor discriminación. El edadismo es el próximo Me Too. Vos fijate, ya superamos la identidad de género, superamos el tema del Me Too femenino. El edadismo es la última barrera en nuestro desarrollo como sociedad humana para vencer. Porque además lo vimos inclusive con el presidente Putin y el premier Xi Jinping cuando se filtró esa conversación de la inmortalidad, ¿no? Sí. O sea, ¿pero por qué se están planteando ellos? Porque están viendo que de alguna manera la discriminación por edad en algún momento también les va a caer a ellos. Y por supuesto con la pérdida de liderazgo, con la pérdida de roles. La discriminación por edad, que ya fue descrita en los 60 por Robert Butler, un médico norteamericano, es una herida a nuestro propio futuro. O sea, esto es una tarea de cada uno de nosotros. Porque tarde o temprano vamos a estar ahí. Y claro, pero yo, como vos y como quienes nos están mirando, siguiendo hoy, ninguno de nosotros quiere que nos digan cómo comer, qué vestirnos, con quién acostarnos, dónde vivir por el solo hecho de cumplir años. La discriminación por edad es una herida a nuestra dignidad como personas, como seres humanos. Karine Jean-Pierre, quien fue la portavoz de Joe Biden durante mucho tiempo, acaba de sacar un libro, tuve la oportunidad de entrevistarla, y ella, sin hablar de discriminación, decía que Joe Biden fue maltratado completamente por su propio partido, y que a pesar de ese terrible debate, que en corto él seguía teniendo todas sus facultades mentales intactas, ¿no? Mucha gente no le cree, por supuesto, pero
pero siente que fue maltratado y que lo que le hicieron a él nos puede ocurrir a todos. Es que de alguna manera eso tradujo la liviandad, tranquilo, de alguna manera eso tradujo la liviandad con la que se tratan estos temas. Y volvemos a lo anterior, el paso del tiempo, el devenir del tiempo es muy difícil de aceptar, es muy difícil de gestionar, es muy difícil de manejar. Hoy la ciencia, la evidencia científica nos dice que las personas que aceptan mejor el paso del tiempo, no sé si viven más, pero viven mejor, viven con mayor bienestar. Y ese maltrato es un maltrato que sufrió él como presidente, que sufrís vos o cualquiera de nosotros cuando va a un transporte público y te hacen de lado, cuando vas al banco y te atienden mal, cuando un médico te recibe y no te mira a los ojos. Bueno, es un maltrato que está establecido. Eso es lo peor quizás, Diego, y terminamos con eso, el ser invisibles, ¿no? O sea, tú y yo que hemos sido tan visibles en nuestra vida, de pronto ser invisible a otros quizás es el golpe más fuerte. Es terrible. Y eso es un trabajo que tenemos que hacer en algún sentido también para la ubicuidad. Entender que el paso del tiempo quizás nos quite protagonismo, pero no nos tiene que quitar esa dignidad. Entonces, yo creo que la ubicuidad, el entender que hay roles, que hay momentos que cada uno tenemos, ¿no? Me parece que no tiene que ir en contra de tener una vida digna, una vida con bienestar y con ser vigente hasta el último día de nuestras vidas. Gracias por tu primer libro, De vuelta a diálogos con personas que vivieron mucho y lo cuentan bien. Y por supuesto el otro libro, 7 años tiene ya. Este tiene 7 años, pero se acaba de publicar. Bien, ¿eh? Envejeció bien y de hecho, mira, el mes pasado la edición española salió con el título de La nueva longevidad, actualizada y españolizada. ¿Qué sigue? Y ahora siguen varias cosas. Una de ellas es justamente lo que hablábamos, la diferencia entre el hombre y la mujer. ¿Qué podemos aprender nosotros de ellas? ¿Qué ellas deberían también aprender de nosotros? ¿Ya tienes título o no? Todavía no, pero 2026 sale. Listo, te invitamos acá. Gracias. Diego Bernardini, gracias. Un gusto, a vos. Sale.